Bueno, bienvenidos. Vamos a empezar con la clase de hoy de psicosis, ¿no? Vamos a tener dos clases de psicosis a partir de lo que están en las últimas clases del canal de YouTube. Bueno, a ver, abro un poquito la presentación y después, como siempre, las preguntas y vamos charlando un poco todo el material que vamos articulando. Sí, tengan en cuenta, a ver, como lógica, que mi modo de presentar también la psicosis y la neurosis también en espejo de alguna manera, ¿no? La idea de signo y significante. Por eso es muy importante también que como lógica, y esto yo lo aprendí cuando era alumno, em- eh, tratar de pensar los dos campos desde sus oposiciones, ¿no? La lógica del significante y la lógica del signo, la lógica del intervalo con la lógica de la holofrase, la lógica de eh, el narcisismo secundario y la lógica del narcisismo primario y la tensión con la fragmentación. Eh, Todas estas cuestiones, si ustedes la van articulando como un esquema, con toda esta dimensión, que es muy compleja trabajarla en muy pocas clases, pero van a poder entender un poco, y eso también es una capacidad que van a tener que tener también en el examen, porque yo lo valoro mucho en el examen, la capacidad articulatoria. Cómo pensar la significación fálica en un lado y en el otro, cómo pensar la transferencia en un lado y en el otro, cómo trabajar la identificación en un lado y en el otro. Si todos los conceptos ponerlo a trabajar, por lo menos en la tensión que podemos articular, esta tensión entre el espacio de la holofrase, para decirlo de alguna manera, y el espacio del intervalo. El espacio de la sustracción del objeto A y el espacio de la no sustracción del objeto A. Bien. Eh, para empezar voy a plantear lo mismo que digo en la clase de YouTube, que para mí es muy importante. Porque un poco Reber es muy rico como caso para pensar esto que dice Lacan. Que eh, Lacan plantea que la psicosis es una, la estructura es una. ¿Sí? Pero el modo de presentarse, hay mucha psicosis dentro de la psicosis. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Para Lacan, la psicosis como estructura es una estructura especular, una relación especular con el otro. Fuera de esa relación especular hay toda una desestructuración de esa estructura especular. Entonces, la estructura especular es el único orden que hay. Esto que vamos a trabajar como narcisismo primario y lo que vamos a ubicar la paranoia. ¿Sí? Después, si ustedes leen toda la sintomatología de Freud en la primera enfermedad y en la tercera, van a ver que hay distintas variantes de desestructuración. El delirio hipocondríaco, la esquizofrenia, la demencia. Van a ver que hay como modos de desestructuración de ese punto donde se estabiliza claramente en lo especular. ¿Sí? Por eso seríamos que existe la psicosis a partir de la no inscripción vamos a decir, del lugar significante del padre, ya no es un significante, sino un lugar donde alguien inventa como herencia del padre una respuesta frente a su deseo, ese lugar no se inscribe, insisto, porque dicen frases hechas muchas veces. Lo forcluido es la capacidad metafórica del padre. No es que es un significante y que hay que buscarlo. No, no. Es el lugar que dona el padre para inventarse un nombre frente al deseo. El padre lo que da es eso, una capacidad
de poder inventar algo frente al deseo y la muerte. Eso es el nombre del Padre. Que en vez de tener un apellido, tener un nombre que me da un lugar fuera de todos los sentidos para desde ese lugar producir un sentido. Por eso es muy importante que lo que nos marca a nosotros es un significante de la castración. Cuando alguien quiere decir quién es, cuál es su deseo, tiene que forzar algo que dé un nombre de lo que le falta al otro. Pierna, rata, es como forzar un nombre que el otro no alcanzó a decirme, no me lo pudo dar, no está en la estructura del lenguaje. ¿Cuál es mi deseo? Esa capacidad se inscribe con la castración. Es Reber, cuando acontece cuando se plantea un acontecimiento que lo convoca en un lugar simbólico muy particular, no puede tener ese recurso. Entonces se desestructura. ¿Estamos? No tiene el recurso de lo que llamaríamos el nombre del Padre, en el sentido de ese lugar simbólico que el Padre donó para que yo pueda inventarme un sentido para mi nombre. Tengan en cuenta que acá esta donación también Lacan la nombra significante de la castración del otro. Lo nombra, esto va a aparecer en el texto, yo estoy haciendo referencia a eso, esa capacidad que permite producir un significante que sea de la castración del otro. Un síntoma, una sublimación, es construir un significante que opera desde ese punto de donde el otro está castrado, pero me dio una potencialidad para producir algo. Me donó una potencialidad. En la psicosis no hay esa potencialidad. Es muy interesante de lo que... A ver, por eso la psicosis tiene que ver con una falla en el nombre, en el lugar de la nominación. Yo acá no tengo tiempo, pero está trabajado un poquito en las clases, también está en los textos. Es muy importante que ustedes agarren dentro del programa los textos que trabajan los textos del padre y la historia familiar, donde se trabaja básicamente toda la genealogía de la familia Reber, porque también el hermano tiene un brote, se suicida, Daniel Gustav, que se llama el hermano, y cómo aparece toda esa falla de laminación. En la entrevista a Dalí también aparece claramente qué peso tiene como algo fundamental la falla en la nominación y la historia respecto de que no hay un nombre vacío de sentido para el deseo de la madre. Como claramente el deseo de la madre aparece taponado por algo que ya estaba ocupando ese lugar. Y como en Dalí esto es una marca que convoca constantemente su paranoia, ¿no? Tener el nombre de un hermano muerto. Y como a él se le presenta y aparece todo esa construcción claramente delirante de lo que es la vida uterina, porque para él no es una metáfora eso, es básicamente lo que vivió, lo dice así. Además, es muy interesante la entrevista porque dice, yo se lo conté a Freud y Freud lo corroboró, ¿no? La cuestión de los huevos fritos y esto, ¿no? Muy interesante eso. Como Freud, bueno, escucha un delirante y dice, bueno, no lo invalida, ¿no? Pero sí, claramente ahí vemos, muchas veces pasa esto, que mucha psicosis tiene que ver con esto, con la falla en el nombre, claramente. Por eso digo, no lo puedo desarrollar tanto eso, pero ustedes investiguenlo porque tiene que ver un poco con esa falla en un lugar metafórico. Bien. Néstor, consulta. Sí.
¿Esa falla interrumpe la capacidad de poder lograr metáforas de cualquier otro tipo? Claro, claro, O sea, que quede sí. atado como una literalidad a una metonimia, algo más del orden de lo lineal. No. Si esa falla, vamos a decir, si ese lugar de generar metáforas, que es que lo que recibimos del Padre, nuestra donación es tener un nombre pero sin sentido. ¿Sí? Y nosotros ahí tenemos, vos te llamás José Mota, ¿no? Bueno, ese lugar no tiene un sentido para vos. Entonces, cada vez que tenés que entender algo, producir algo, sexuarte, tenés que inventar un nombre ahí, un sentido. ¿Sí? Cuando ese nombre no lo podés inventar tan fácilmente, hace un síntoma. ¿Sí? En la psicosis, es una persona normal como cualquiera. Nada más que es convocado. Rever era un juez. ¿No? Puede tomar otro caso emblemático de la historia, o sea, Althusser. Luis Althusser, que era un escritor muy famoso, muy inteligente, muy interesante, pero ahí algo sucede en un momento de su historia donde aparece esto que no tiene donación del padre, para inventarse un nombre. Entonces, no hay metáfora que pueda aparecer ahí como construcción. ¿Sí? Cuando el hombre de la rata tenía que definir qué mujer elegir, aparece una mera sintomática que es la rata, ¿no? Que tiene una cantidad de negaciones que se van asociando y arman un complejo inconsciente. En el caso de Reber, cuando él tenía que ocupar un lugar determinado donde lo posicionaba, tenía que posicionarse frente a la construcción de la ley, por ejemplo, cuando se candidatea al Reichstag, que era como la Cámara de Diputados, o es nombrado juez, ahí el tipo no puede responder a ese lugar. ¿Eh? En ese lugar se brota. Y el brote tiende a la fragmentación. ¿Sí? Si algo se ordena como estructura, es especular. Y se ordena con una metáfora que llamamos holofrase. Hoy, vamos a decir, ser la mujer de Dios es una metáfora de la nada. Como un primer intento de metáfora. En el neurótico, la metáfora es un lugar que se va desplazando. Toda metáfora demanda otra metáfora, otra metáfora. Vivimos metaforizando que somos, ¿no? Por eso ubicaba también en el texto, en clase anterior, donde yo hablaba de que el análisis es construcción poética, en el sentido de que alguien tiene que dar una significación ahí, de qué es para la sexualidad y la muerte. Y esa significación demanda otra significación. En cambio, en el delirio, cuando se estructura especularmente, hay una sola metáfora que abrocha todo. Esa metáfora se llama metáfora delirante. Pero esa metáfora no puede ser metaforizada por otra metáfora. Es una sola. ¿Sí? La lógica de la metáfora en psicoanálisis, vamos a decir, en el campo de la neurosis, es de sobredeterminación. Una metáfora no alcanza a ser una, entonces aparecen múltiples metáforas. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Esto de como podríamos decir, en el campo de la neurosis hay sobredeterminación. Porque la metáfora no puede ser una, porque no dice todo de mí, entonces constantemente tiene que haber una cantidad de metáforas que vengan a tratar de suturar eso que siempre aparece como un resto inadmisible. Es lo que llamamos la paradoja de el defecto y el exceso. Digamos una En esta, metáfora abierta. No, exactamente, podemos decir el término abierto, ¿sí? Como hablábamos el otro día, la estructura abierta de suplementariedad. ¿Sí? El otro día hablábamos de la estructura abierta de suplementariedad, es decir, nuestras metáforas son estructuras abiertas de nuestra, como si fuéramos todos neuróticos, pero en ese que siempre tiene una estructura abierta de suplementariedad. En el campo de la psicosis,
para poder estabilizarse y no quedar en esa fragmentación, hay una metáfora, que es suplencia. Por eso estudian el término, toda la lógica que hablamos de complemento, suplemento y suplencia. Hay una que funciona en tapón, como suplencia. ¿Sí? Ser la mujer de Dios funciona como una metáfora de ese cuerpo estallado. ¿Sí? Y esa es una. No está sometida a otra suplementación. Si no hay algo que demande más saber que eso. Ser la mujer de Dios para Reber es una verdad que se le presenta y no tiene otra metáfora, esa metáfora delirante. Queda ahí, anclada. ¿Sí? Siempre insisto, tengan en cuenta que estoy hablando de paterna en nombre del Padre y estoy invocando algo muy importante en Lacan, que es la metáfora paterna. ¿Eh? ¿Se entiende? Porque lo que se inscribe en la castración, si ustedes se acuerdan el esquemita de Lacan, ese cálculo que hace Lacan entre el deseo de la madre y el lugar del origen y el nombre del padre, es una operación de metáforas. Bueno, en la psicosis, para estabilizarse tiene que armarse una sola metáfora como signo que suple eso que no se inscribió. ¿Está? ¿Preguntas? A ver. Acá José preguntó que si lo que quedaba detenida era la metáfora. Entiendo que Sí, iba sí, a este punto, sí, respondió. Está respondido, Sí, se entendió. Sí, sí. Sí, sí. Y la metonimia, ¿dónde se encuentra en la psicosis? Porque si la metáfora queda detenida... No, a ver. Ahí vamos a hacer una articulación. En la neurosis o en la lógica, ¿qué somos? Como pregunta, siempre funcionan las dos tropos constantemente. La metáfora y la metonimia. No es que una metáfora lleva a otra metáfora. No, la metáfora pasa a ser una metonimia o no. A ver, voy a tomarlo a Augusto, que le gusta hablar siempre. A ver, Augusto, mírame por la cámara, a ver. Augusto, ¿quién sos? Soy un estudiante de psicología que vive en Santa Fe, que está escuchando una clase, que bueno. Bien. Yo te pregunto quién sos y vos explicaste todo esto, ¿no? Vos tomaste una vía ahí, una vía metonímica, ¿sí? Pero podrías haber tomado otra vía. Yo te pregunto, ¿quién sos? ¿Y vos qué podrías decirme? Soy un ciudadano que trata de ejercer No, sus derechos. no. Esa es vía metonímica. Ajá. La ¿Quién mujer soy? de Usá la Dios. metafórica. No, ¿cuál es tu nombre? Augusto Olivera. Bueno, listo. Esa es la vía metonómica. Vos podés nombrarte como vos, podés decir, soy Augusto Olivera, eso es una metáfora, o puedo decir todo lo que dijiste que es la vía metonímica. Uno para presentarse puede tomar esas dos cosas. Un nombre sin sentido o un montón de sentidos, pero que no pueden ubicar un nombre. ¿Sí? Ven que siempre hay un intervalo. Vos podés decir Augusto Olivera y podés ubicar una metáfora, es decir, un nombre sin sentido, o la vía metonímica de decir que sos, que vivís tal lugar, que tenés tal cosa, que tenés derecho, que te gusta tal otra, que sería toda la vía metonímica, pero que no ubica un nombre que pueda afirmarte en un lugar. Son dos vías que están siempre trabajando. ¿Sí? ¿Sí? Un paciente cuando se presenta puede decir todo lo que le sucede en el día o puede decir lo que siente y es como siento esto.
Hay como una metáfora ahí. Siempre está articulado esto. En la psicosis, vamos a ver que hay una metáfora pero sin metonimia. Para estabilizar acá. Este es lo que vamos a llamar, que va a aparecer en los textos, y yo lo digo en las clases, el polo metafórico. En la paranoia hay un polo metafórico, donde hay una metáfora, ordena todo, pero esa metáfora no puede ser desplazada, ni metaforizada por otra metáfora. Ser la mujer de Dios no tiene explicación, ni tiene argumentación. ¿Sí? O un polo puramente metonímico, que sería el esquizofrénico, donde pasan palabras, pero ninguna genera un punto un anclaje. Si uno va a trabajar con lo que dice Reber en su tercera enfermedad, o va a un pabellón donde hay esquizofrénicos, va a encontrar un montón de frases, pero ninguna se detiene en algún lugar que pueda nombrar el sujeto. Va a encontrar gente diciendo, dame un cigarrillo, dame un cigarrillo. Voy a mi casa, vengo para allá, estoy haciendo esto, para aquello, pero dame una casa, dame una casa, dame una casa. Dicen Pero cosas, pero no se detienen, lo que llamaban cascadas, chascarrillos, ¿no? todo Es decir, suelto, hay digamos. todo suelto, todo fragmentario. Cuando hay fragmentación del cuerpo y fragmentación del discurso. Es pura metonimia, pero sin ningún anclaje que lo nomine. Entonces, Entonces, esto no lo... en el campo de Sí, la a ver. psicosis es o una u otra, o la metonimia o la metáfora, no están las dos juntas. Exactamente. Exactamente, no hay articulación. Hay un plano puramente metafórico y cascada. A ver, una pura metáfora sin metonimia, una pura metonimia sin metáfora, no se lo puedo explicar si ustedes no lo escuchan, pero van a escuchar gente algún loco que ande suelto en la calle, así que está siempre diciendo frase una atrás de otra, lo que se llama cascada de ideas, o alguien que está constantemente diciendo algo, pero no se puede detener, ni ordenar, no hay lo que llamaría el punto de capitón, ese punto de detenimiento. Esa es pura metonimia, es pura fragmentación. Esto es lo que llamamos polo metonímico. Es lo que en un punto cuando se describe el estado de la tercera enfermedad en el Reber, o en la primera también, que decía palabras, constantemente palabras, pero inconexas, como cascada de frases, hasta muchas veces cacofónicas. O lo que cuando ustedes leen, lo que le dicen los pájaros, que los pájaros dicen cosas que le gusta el ritmo del sonido, no le importa el sentido. Bueno, ese es el polo que es de la fragmentación del cuerpo y también del lenguaje. Y para detener eso, tiene que haber una metáfora. Pero esa metáfora no es sustituida ni por ninguna metonimia ni por ninguna metáfora posterior. Es una que detiene toda esa fragmentación. Profe, ¿Entendió la lógica? Sí. y en el caso del primer, ¿cómo era? El primer ataque que sufrió Es Reven, Reber, sí. que dice que Dios le metía la mano y le quitaba los órganos, ¿no? Sí. Esa parte, o sea, la No podríamos dice que Dios, identificar. no dice que Dios le toca meter la mano en los órganos. No, Dice que no no tenía era así. órganos. A ver, te lo leo. A Pero- ver, voy a tratar de voy a tratar de leerlo porque yo lo tengo anotado y está en la revista Imago, que está la fotocopia en el cuadernillo o en el drive. Dale. Pero a ver. No es que si fuera Dios, ya armaría un delirio. A ver. Claro, por eso le preguntaba, porque Ah, justamente no, se no. está el lado de la desmembración, ¿no? De la fragmentación, y justamente si fuese Dios, ordenaría eso. Sería el punto anclaje. Claro, exactamente. Habría un delirio que empezaría a ordenar. Estoy tratando de ubicar, cuando habla de los primeros diagnósticos, eh, eh, pero no, es muy difícil que lo encuentre así tan rápido. De la primera y la tercera enfermedad, porque eh,
Pero yo creo que en la clase, lo digo en la clase, a veces cuando trabajo en la última clase, creo que lo digo. Cuando trabajo en la esquizofrenia, el polo, podríamos decir, metonímico, acá, por ejemplo. Fíjense, acá lo encontré. En la primera enfermedad, en la admisión escriben esto. El que hace la admisión en el hospital escribe esto. Dice, se presenta el enfermo. Dice, se cree incurable. Enlentece la palabra y hay una gran labilidad emocional. Tiene una sensación de muerte inminente. Está convencido de que está muerto o que va a morir porque se le va a parar el corazón. Para caminar. Demanda ser transportado. Dice que debe ser fotografiado regularmente para no estar muerto. Dice haber adelgazado 10 kilos y en realidad engordó 2. Segunda admisión. Dice tener el cerebro reblandecido. Dice no tener más pulmones ni sistema digestivo. Tentativa de suicidio. Alucinaciones olfativas, visuales y auditivas. No es que, fíjense que cuando aparece en la segunda enfermedad es algo que se le presenta como una voz, o las voces, si ustedes leen en la memoria, y es solamente algo que entra en un lugar. Acá entra todo, por todos, vamos a decir, todas las zonas pulsionales, ¿no? Visual, auditivo, olfativo, es como que estuviera todo desorganizado. Pretende ser una joven asustada con ataques indecentes, fantasías incoherentes. Ven que acá, que la primera enfermedad es bastante desordenada, pero como que intentaría lo que aparece formalizado en la segunda enfermedad, que es ser la mujer de Dios. Acá dice, pretende ser una mujer asustada ante ataques indecentes. Aparece la idea de ser mujer, pero no está articulada a un orden lógico del delirio. ¿Se entiende? Dice tener una peste. Néstor, no estaría la metáfora, esa Sí. única metáfora no estaría construida todavía. Exactamente. Que eso lo estabilizaría. Entonces, todo es un desorden. Por eso es importante que ustedes entiendan esto. Es decir, después yo trabajo bastante en las clases. Del lado de la fragmentación del cuerpo, no hay orden entre zona y demanda del otro. En la estabilización, él escucha las voces, la demanda del otro, entra en una zona específica y dice algo muy puntualmente. ¿Eh? Que es lo que llamamos esa intuición delirante y esa cosa que tú eres un asesino, como el asesinato de almas, tú eres la mujer de Dios, Dios le entra y le dice cosas. Cuando eso no está ordenado en el delirio, aparecen un montón de fenómenos. Yo hago así, porque muchas veces ustedes van a ir a un psiquiátrico y van a encontrar esquizofrénicos que están haciendo así. Así, así, como que las palabras le entran, hacen atavismos, como que algo los invade, ¿no? Algo los invade y no pueden determinarlo. Determinarlo sería armar un delirio para articular eso. ¿Se entiende? Por eso Sí. digo, estudien mucho esto porque si no, no lo van a entender. ¿Cómo es la fragmentación? Porque la fragmentación es autoerótica en el sentido que no hay orden entre la demanda del otro que construye una zona erógena y un mensaje. En el grafo del deseo, ¿dónde se ubicaría esta? En el primer piso, ¿no? Claro, Digamos, la estabilización en el primer piso. Que es claramente la demanda del otro y no pasa a ningún otro plano. ¿Sí? La demanda del otro, nada más que la demanda del otro entra sin represión. ¿Sí? Es más, Freud, si ustedes leen el texto
de la revista Imago, por eso hago mucho hincapié en esa revista y lo que está escrito ahí, que a nosotros nos es muy útil. En la revista Imago, lo que dice Freud es que nosotros trabajamos en la neurosis como verdad, la verdad es verdad inconsciente, y la verdad es una verdad, podríamos decir, que se construye desde la fantasía, ¿sí? Entonces toda la verdad es deformada. Lo que plantea respecto de la psicosis Freud es que lo que se presenta como intuición es una verdad histórica. Sobre esta premisa que toman estos que investigan la obra del padre de Reber, y es muy interesante lo que encuentra en los textos del padre y lo que aparece como verdad en el delirio de Reber. Toda esta relación entre la postura del cuerpo y los nervios y los mensajes de Dios. Y lo que dice el padre sobre la compostura física, los aparatos ortopédicos que él decía que debía usarse. Es decir, todo lo que aparece como verdad, vamos a decir, verdad delirante, es algo que el sujeto vivió pero no pudo deformar. Ahí esto le da la idea de real a Lacan. Es decir, eso que se le presenta al sujeto es algo real, pero que no pudo ser inscripto. Es pura percepción. Esto es complejo también porque tienen que estudiar toda la carta 52, articular todo esto. ¿Se acuerdan que Freud hay un polo? ¿Se acuerdan el esquema del peine? Hay una percepción que debe inscribirse y después está la acción. Cuando algo se inscribe en la percepción, en las distintas inscripciones inconscientes, esa percepción se pierde, se deforma. ¿Sí? Nosotros no respondemos como percibimos esa primera experiencia. Por eso Freud hipotetiza que la primera vivencia de satisfacción es lo que está perdido. En cambio, en la psicosis, lo que aparece como fenómeno es esa primera percepción que no se inscribió. Entonces, insiste. Doy un ejemplo que, como lo entendí yo con una paciente. Me acuerdo de unos primeros casos de una paciente que se viene totalmente esquizofrénica, totalmente desordenada. Me la trae a un hogar que se golpeaba la cabeza, que se golpeaba la cabeza contra la pared, hasta que se desmayaba por la propia traumatismo. Y ella me la traen, empieza a hacerse así con la mano en la cabeza, decía que le entraban bichos, es como que explicaba más o menos, tenía como una presentación muy similar a la admisión esta que leí recién, ¿no? Me entran bichos, me entran bichos, y empezaba así, sacaba cosas de una cartera, una piba que tenía 15, 16 años. Lo que después esto dejó de hacerse cuando en un momento pudimos armar algo del nombre de ella, el apellido, de la historia, pero bueno, me guía mucho en la cuestión. Pero lo que quiero marcar es que cuando yo empiezo a indagar y la madre había perdido la tenencia de esa hija, el padre nunca había aparecido, nunca, no sé si existía el padre, pero había una tía que yo mandé a llamar para hablar de esta chica mientras estaba en el hogar. Y la tía me dijo que de chiquitita la madre pedía con esta chica en la calle y constantemente le pegaba golpes. Claramente esto es lo que aparecía en la fragmentación de ella. Totalmente. ¿Ven cómo esto fue como algo, cuando me dijo eso, automáticamente apareció eso real que a ella le aparecía y le entraba en la cabeza y se lo tenía que golpear? Pero ni siquiera había sentido de ella. Era toda fragmentación, por eso me difícil explicárselo. Es muy real. Eso no fue inscripto ni fue deformado ni nada, era como una verdad histórica.
esto pasa mucho en la psicosis esquizofrénica. Es decir, cuando se desfragmenta algo aparece. Por eso es muy bueno que ustedes lo lean en el Rever y articulen los textos del padre con lo que el Rever va contando, porque es lo que muestran los investigadores, que es interesantísimo. Las prácticas del padre y cómo aparece en el hijo 50 años después como fenómenos del brote. Pero hay que leerlo, para después ustedes encontrarlo con algún caso de psicosis. Porque si no, no van a Profe, entender nada. Sí. a mí lo que se me complica entender es si no se llega a inscribir eso. Yo Sí. entiendo que no se inscribe en tanto algo simbólico, no se Sí. anula una cadena, Sí. entonces no aparecen otros significantes. ¿Por Sí. qué, por ejemplo, esos golpes aparecen después en el ataque que sufre la chica como bichos que le entran a la cabeza, ¿no? Sí. En realidad es una precariedad de la inscripción. Es Claro, no pura significa percepción. que no puede armar algo, sino que es precario eso. Es pura percepción. Claro. Además que tenés que estudiar. Bueno, hay un texto de Coller Soler también en la materia donde trabaja fuertemente esto. Es decir, es como la primera instancia del aparato, donde algo se percibe y lo percibido debe perderse si es inscripto de una cadena significante. Es lo que Freud inscribe como peine, lo que Lacan llama, y trabajamos como negativización de la percepción. Por eso el significante ya no guarda relación con la percepción. ¿Sí? Si yo te digo auto, Lucho, ¿vos qué pensás? ¿Pensás en el primer auto que viste en tu vida y que originó la percepción? Claro, no. Ya está. ¿Me entiende? El lenguaje, el inconsciente ya no tenés la primera percepción. Está perdida la percepción. Acá no. Como no hay inscripción, esta es la hipótesis de Lacan, que siempre hay como la primera percepción, pero no se inscribe. Y va a ver que hay un montón de automatismos en el aparato que quedan claramente mostrados en el estado esquizofrénico. Y con esto de los bichos, lo que intenta es inscribirlo, ¿no? Sí, pero no. Lo que pudo inscribir para dejar de golpearse en la cabeza empezó a armar como un delirio que la policía venía porque la mandaba la madre, ¿no? Entonces yo la acompañé de a poco y fuimos construyendo de este lugar a este lugar. ¿Sí? Insisto, toda construcción del delirio como un delirio organizado va a dejar de esta cuestión de la fragmentación. El Rever estaba en un estado totalmente de brote, donde decía cosas inconexas, hasta que en la segunda enfermedad se ordena y arma un delirio especular, arma una estructura. ¿Sí? Nada más que la estructura en la psicosis, tengan en cuenta que es del narcisismo primario, especular, ¿sí? De espejo. Néstor, Ahora me voy a pregunta. meter con eso. Sí. ¿La pérdida de esa percepción es lo que permite la inscripción o tienen caminos separados? Sí, Ah, sí. Les recomiendo el primer texto donde Freud se lo plantea esto, que hay bastantes ensayos muy cortos sobre esta, que es la Carta 52. Freud se plantea el esquema del peine que aparece después en, en interpretación de los sueños, ustedes han trabajado, ¿no? El polo perceptual y el polo motor, todo el esquema del peine. Él lo plantea en una carta Fliss, que se llama la Carta 52, que muchos trabajan esto porque es clave para Lacan también, ubicar cómo lo percibido debe perderse para inscribirse. Esto también Lacan lo trabaja, y lo trabaja, ¿sabe de dónde? De experimentos con niños. Los niños, otra vez miraba un documental que lo corroboraba, un documental no hace mucho, un documental australiano. Mostraba, esto es muy interesante porque corroboraba la actividad de Freud 120 años después.
decía que los niños le mostraban, los monos son casi iguales, no sé qué mono hay que son casi iguales, mono igual. Agarraban niños que no estaban en la etapa del lenguaje, niños de 8, 9 meses, 7, y veían que el niño se reía con cada mono, porque notaba la diferencia del mono. Cada vez que se reía demostraba que había un mono nuevo. Toman a los otros niños con 1 año y casi 2 años que ya tenían el lenguaje y le mostraban un mono y se reía. El segundo se reía menos. El tercero, pues ya se daba cuenta que era para él el mismo mono. Aunque en realidad eran distintos, era el mismo porque ya estaba bajo el significante. Ya no percibía las diferencias. Es lo mismo que estaba hablando hoy cuando decía Lucho, el primer auto, el niño antes del lenguaje, antes del estadio del espejo, registra siempre caras nuevas. Que entremos en el orden del lenguaje hace que ya no percibimos, sino que representamos. Nosotros, en realidad, no percibimos. La percepción es una corroboración de algo que ya está presentado anteriormente. ¿Sí? Yo te muestro el libro, pero no hace falta que te ponga el libro para que Lucho interprete que esto es un libro. Yo puedo decir libro y no tiene que haber una percepción de algo real. Entonces, generalmente ya, en realidad, nuestra representación ya interpreta la percepción a priori. Podríamos decir que es el reverso de que la palabra mata la cosa. No, es la cuestión. Claro, como la neurosis. En la psicosis, en la neurosis la palabra mata la cosa. Claro, en la psicosis es más, la cosa imposibilita la palabra. Exactamente, no hay palabra que venga a horodar la cosa. Es decir, cuando hablamos de esta cosa que al reverse invade, que no tiene órgano, es la cosa en sí que no puede ser perdida bajo la palabra. Esta es la hipótesis. Es más, ¿saben qué pasa cuando uno no puede generar esa anticipación de la percepción? Que no está interpretada anteriormente de la percepción. ¿Sabe qué pasa? Nos angustiamos. La angustia es la evidencia de que hay un punto que la percepción no la puedo anticipar con mi saber. La muerte, por ejemplo. Inconsciente. Una experiencia que te angustió. ¿Por qué te angustió? Porque no pudiste anticiparte con una interpretación de tu inconsciente. Siempre el inconsciente está anticipando la percepción. Si hay un punto donde yo no puedo ubicar un saber que se anticipe, me angustio. Nada más que en el caso del brote, ese saber no tiene sustitutos. Cuando yo no sé algo, me angustio y después hago un síntoma, hago un saber sustitutivo de eso. En cambio, en la psicosis no hay un saber sustitutivo. Pero siempre estamos anticipándonos a nuestra percepción. Esto es muy loco, ¿eh? Pero es muy psicoanalítico. Lacan decía algo que era interesantísimo. Decía, la represión viene del futuro. Lee antes de que yo perciba. Esto en un análisis es un ejemplo interesantísimo. Muchas veces uno dice algo y el paciente escucha otra cosa. Pasa en la escena amorosa. Yo digo algo y tú dices, pero vos dijiste eso. Como que hay algo que se anticipa, algo que reprime, algo que deforma, algo. El inconsciente es algo que se anticipa a la percepción. Pero tendrían que estudiar seriamente también. Claro, disculpa, Cusi, que en la teoría freudiana sería
para poder hacer de esa energía, de la percepción, una energía ligada. Exactamente. Constantemente el inconsciente está ligando la percepción. Si a la percepción no la puede ligar, hay angustia. ¿Sí? En la psicosis claramente no está este aparato funcionando. Entonces, hay una percepción que insiste sin poder ser ligada. En la esquizofrenia constante la percepción está volviendo a un lugar que no puede ser ligada. Y si se ligara, tiene que estar ligada a un delirio. Si no, no queda ligada. Queda como una cosa loca. Esto es lo que van a ver ustedes en un esquizofrénico. No es huella. No, es loco. No es una huella. Porque la huella es la huella de una negación. Es decir, la huella, por eso utilizo la idea que utiliza Lacan como es Robinson Crusoe, ve la huella y dice, aquí estuvo un hombre. No, esto es la presencia de algo no negativizado, pura positividad, puro real para Lacan. No es una huella, es algo que queda como pura percepción. Por eso explicarlo es muy complejo si no lo estudian claramente. Ahí Lacan trabaja lo que es el percipient y el percipiente y el perceptor, que está en el texto de Collet-Soler. Eso, es como texto ampliatorio, pero está ahí. En el texto de Collet-Soler. Opa. No me tiré la cámara. Que lo voy buscando. No, estoy diciendo desastre. La querella de los sentidos, creo que es. ¿Sí? No, en este está. Que está en el programa, como ampliatorio. El inconsciente a cielo abierto. Además, lo voy a buscar acá, donde trabaja esta cuestión de la percepción, que es muy interesante y muy importante para entender esto. Perdón que me fui. A ver, vamos a buscarlo por acá. El inconsciente a cielo abierto. Está al principio, en la página 25 o la 45. Dice los fenómenos de percepción del sujeto. Y ahí plantea toda la tesis de Lacan sobre la percepción. Que en realidad ahí ubica algo que va en contra de toda la psicología, pero corrobora toda esta cuestión del origen. Primero, somos objeto de algo. En esa primera experiencia de la percepción somos objeto, no somos sujeto. Cuando somos sujetos, estamos en toda la actividad del conocimiento, que podríamos decir sería un campo de la neurosis o el campo del narcisismo secundario, donde yo me anticipo a la percepción del objeto. ¿Sí? Como te enseña en la secundaria, el sujeto percibe el objeto, pero percibe construyendo y anticipándose la percepción. ¿Sí? Porque la primera percepción está reprimida detrás de la castración. En cambio, acá la psicosis nos recuerda eso que está perdido en la neurosis, como es allá la castración, que en realidad queda en una pura objetalidad donde soy percibido, soy objeto. Podemos decir, en la psicosis ven claramente la posición de objeto originario de la constitución del aparato. Es decir, en la esquizofrenia, el polo metonímico, alguien es puro objeto de percepciones, pero esas percepciones no se pueden ordenar, van una tras la otra, no se ordenan. En la paranoia es que yo percibo ser la mujer de Dios, como un signo, y a partir de eso yo construyo como un delirio para tratar de justificar esa primera percepción. Y ahí podemos empezar como un acto subjetivo, ¿no? Ahí quiere posicionarse porque hay una percepción que ya detiene el universo de percepciones fragmentarias
y a partir de esa una percepción arma un delirio para explicarla. ¿Se entendió ahí un poco cómo es la lógica? Empieza a ser un texto, digamos. Sí. Sí, acá también los invito a que lean el texto fundamental de Julien, donde trabaja esto de la perplejidad, que aparece un signo, uno, ya no un montón fragmentario, sino uno, es el momento de perplejidad, donde el sujeto percibe que alguien lo nomina y después arma toda una construcción delirante, que es el momento de la reconstrucción para Reber, lo que él llama en las memorias su reconstrucción milagrosa, donde trata de argumentar por qué eso lo nomina. ¿Eh? Y eso lo estabiliza de este plano. ¿Qué es la única estructura posible? La estructura especular. ¿Eh? Por eso hablo de que la psicosis es solamente paranoica, como dice Lacan, porque es la única estructura que me establece una relación con el otro. Acá, cuando usted encuentra un esquizofrénico, un demenciado, un hipocondríaco, no hay relación con el otro. Vomita una cosa infinita, dice cosas como esta admisión que hicieron con el Reber, pero no hay orden, no hay transferencia, no hay lugar para ubicarse, es una fragmentación, como esta chica que venía y se golpeaba la cabeza y decía cosas y yo no sabía qué lugar tenía para ella ahí. ¿Ah? Ahora Sol intenta dar un paso más adelante y dice, ¿cómo hace para después poder estabilizarse en esa metáfora? O sea, para ordenarse y que aparezca el delirio organizado. Uno debe escucharlo y tratar de escucharlo y tratar de que articule algo. Son momentos muy particulares. Hay gente que no puede salir nunca de la esquizofrenia. Está en fragmentario. Un autista no puede salir de esa esquizofrenia. Es más, ahí, como hemos hablado varias veces, pero ustedes van a investigar. Si entienden esto, van a poder investigar un montón de cosas, distintos matices de la clínica, como alguien que trabaja con niños intenta darle un cuerpo, una unidad, esta cosa de la identificación imaginaria y originaria, no todo lo que funciona como el espejo, está ahí el espejo de Lacan. Darle una unidad, un cuerpo que se le pega al otro, para que él ahí pueda armar algo ahí. Hay muchas esquizofrenias que no se ordenan nunca. O se ordenaron y en un punto se fueron desmembrando y volvió a un estado esquizofrénico originario, como le pasa a Reber. La memoria de Reber, van a ver que el tercer momento es volver a aquel estado primero, del primer episodio de la enfermedad. Y muere esquizofrénico, catatónico, diciendo frases en una cama que no tienen orden. No registra si caga, si mea, si come. Entonces se puede pasar otra vez del campo metafórico al de la metonimia. Sí. Constantemente esto puede ser un campo que fluctúe. Dependiendo si alguien lo escucha, lo ordena. Ustedes van a ver, por eso es una experiencia media difícil, pero hay que hacerla para entender muchas cosas. Ir a un hospital psiquiátrico y encontrar gente que hace 20, 30 años que está ahí, ya nadie las escucha y como que se ha ido empobreciendo su relato, y ven que están como casi en un estado esquizofrénico, demenciado, mezclado con la medicación, y que si uno lo escucha y durante el tiempo lo escucha regularmente y sostiene esa escucha, el tipo se empieza a ordenar, mejora, pero por el hecho de escucharlo y empieza a armar algo que lo estabiliza. Pero eso es, viste, es un trabajo. Por eso les planteo que la psicosis no sería una cuestión fija, sino sería una cuestión de movimientos. Y todas las definiciones psiquiátricas van a estar en este campo. Es más, es muy interesante, muy ilustrativo, agarrar un historial de algún enfermo que tenga 20, 30 años en el hospital. Y van a ver que van a encontrar un montón de definiciones locas. Locas en el sentido de que sí, ¿cómo puede ser que es esquizofrénico en un momento, en otro momento le dicen que tiene un delirio hipocondríaco? Es más, la definición de Freud es una paradoja. Cuando habla de Reber, Freud dice,
un caso de esquizofrenia. ¿Cómo lo digo? Paranoide creo que es. Sí, una esquizofrenia paranoide, no, una parafrenia. O una paranoia esquizofrénica. Una paranoia esquizofrénica. En realidad lo que quiere decir Reber es como lo que dice Freud, que toma el diagnóstico psiquiátrico, que en un momento tiene condiciones esquizofrénicas y en un momento tiene condiciones paranoicas. Y van a ver que en el historial de un paciente tienen un montón de diagnósticos, que hay momentos esquizofrénicos, paranoicos, hipocondríacos, ¿sí? Puede aparecer todo un delirio que no tiene agujero, que se llama delirio del síndrome de Cotard. ¿Sí? Es interesante estudiar un poco de teoría de psiquiatría, porque van a encontrar en algún caso muchos diagnósticos, pero que tienen que ver con este movimiento, o se estabiliza o se desestabiliza. ¿Sí? ¿Hay un orden especular armado en un delirio o eso se va perdiendo, se brota? ¿Está? Y esto está al principio y al final. Alguien se brota, aparece toda la cuestión desmembrada, hasta que puede aparecer una intuición y se ordena. Y esa intuición se pierde en el tiempo, lo medican, nadie le da un lugar a ese delirio que lo ordene familiarmente, con el trabajo. Como veíamos de Dalí estaba bastante ordenado. Ganaba mucha plata, tenía mujer, salía en los medios, tenía dinero. Eso lo ordenó, listo. Deliraba un poquito, pero después era una persona más o menos normal. Si eso no se hubiera ordenado, hubiera quedado aislado, en un hospicio, pintaba ahí. Les recomiendo una película argentina muy interesante. Se llama El Artista. ¿Alguien la vio, El Artista? ¿De qué año, Néstor? Debe ser 2000 y pico. Es de Coin y Duprat. Los que hicieron El Ciudadano Ilustre o El Hombre de al lado. Estoy buscando una imagen que tengo acá en casa de esa película. Que lamentablemente es triste porque se murió uno de los actores hace poquito, el otro día. Le voy a mostrar una imagen de esa película, lo tengo acá como un póster. No sé si conocen todas estas personas que están en esta imagen. Realmente no me conocen a nadie. Este se murió el otro día, Horacio González, director de la Biblioteca Nacional. Este es León Ferrari, un gran artista plástico, murió hace poco, gran artista plástico. Este es Fowell, un escritor impresionante. Ahí Mauro dio Fowley, Sí. Laiseca y González. Exactamente, le faltó León Ferrari y este es un actor y músico. Tiene una banda que se llama Baccarat. Es muy interesante, porque la película trata de que Laiseca, que era un escritor de cuentos, que ustedes le han visto en ISAT, si ponen ISAT. Sí, unos cuentos de terror. De cuentos de terror, contaba cuentos, los cuentos que trabaja Lacan están leídos por Laiseca de una manera alucinante. En esta película se trata de que todo esto está en un psiquiátrico y Laiseca, que no habla, ni siquiera muchas están en estado catatónico, es decir, no habla, no pide, no demanda, no tiene ni siquiera un orden armado, empieza a dibujar casi automáticamente y hace una obra alucinante y este enfermero la lleva a una galería de arte y le dice, esta obra es tan buenísima. El tema no puede decir que lo está haciendo un esquizofrénico. Entonces él empieza a argumentar y empieza a ir a las muestras para sostener un sentido de la obra. Brillante la película. Se llama El Artista. Ganó un Oscar, acabo de googlear. No ganó un Oscar de eso, no, sí. ¿No? No, El Artista es otra. Ah. No, Cusi. Es otra. No, es otra, es una película muda la otra artista. Esta es de Coin y Duprat. Me parece que se llama El Artista o el... Creo que El Artista se llama también. Bueno, lo que quiero decir ahí es que este estado catatónico puede estar en cualquier momento. Lo que importa ya no es ubicar el diagnóstico, en el sentido como una cosa fija, sino que ustedes piensen esto como una inercia.
Si algo del delirio se puede sostener frente a otro, se puede sistematizar, se puede ordenar, se estabiliza en el polo imaginario y especular del narcisismo primario. Si esto no puede ser sostenido por distintos episodios de la vida, como le pasa a Reber, vuelve al estado de fragmentación. Es decir, la psicosis, por eso insisto que es una inercia. ¿Ah? Entre lo especular y la fragmentación. O puede estar en un orden o tender a otro. En el Reber arma todo el delirio, explica como ustedes lean toda la cuestión de relación con Fletching, con las voces, con los mensajes de Dios. Pum. Pero en un momento aparece algo que tiende a la fragmentación, que son los pájaros, y los pájaros no tienen ninguna significación. Ya vamos a trabajar un poco los pájaros en la próxima charla, si quieren. Pero lean eso, el capítulo sobre los pájaros, y van a ver que ahí es como algo que tiende al polo esquizofrénico. ¿No? Y siempre está como esta tendencia que siempre va a ubicar esta tensión. Profe, Sí, en un momento en Schreber habla de todo esto de los delirios de persecución sexual, de abuso sí, sexual. sí. Ese sería como la parte más fragmentada y después vendría el No, delirio. no. Ah, En realidad, porque después eso como que lo une con esto del delirio religioso, de que tenía sí, que sí. ser, pero no En realidad entendí. lo fragmentario lee los pájaros parlantes o lee los diagnósticos que, bueno, lo que leí hoy yo es lo que tiende a la fragmentación. Ujú. A ver, si hay un perseguidor, eso estabiliza en lo especular. En lo especular, ten en cuenta, bueno, ahora voy a explicar esto, que está en la clase, lo especular vuelve a esta escena especular originaria, que es el yo ideal y el otro. Si el delirio se estabiliza, se vuelve a un espejo, con el otro sin castración. ¿Sí? El Rever en un momento es con el Fletching y después con Dios. ¿Sí? Esto es muy estructural, casi como un juego estructural. Imagínense que hay dos elementos, el yo ideal y el otro. ¿Sí? En el estéreo espejo está el yo ideal y el otro. Y hay dos conectores, amor o odio, odio. En la neurosis está el yo, el otro reprimido, bajo la forma del ideal del yo, super yo, y siempre hay eso como ambivalencia. Acá no hay ambivalencia, hay amor u odio. Si vos combinás estas dos cuestiones con los dos conectores posibles, tenés 4 variantes. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Sean sinceros. Sí, sí, se entiende. Porque yo lo digo ahí en el texto, lo digo en el... A ver, Profe, ¿no le sí. puedo dar otra vuelta? No me quedó muy claro. A ver, ahora le voy a dar otra vuelta, pero tenga en cuenta que se trata. Vamos a borrar todo esto. Profe, y cuando Sí, divide a Dios y a Fletching en superior, inferior, sí. En realidad son todos partes de uno, de Dios. Hay gente que viene y está en conexión directa y hay conexión secundaria, pero todo es con Dios. Está el yo ideal y el otro. Dios, Fletching, todo, pero termina en Dios. Siempre en un sujeto incastrable. La lógica especular es eso. ¿Eh?
el yo ideal espejo del otro sin fisura, sin castración. Por eso todo delirio es como una forma superior sin castración. Dios, lo extraterrestre, la CIA que sabe todo. ¿Sí? Es un saber sin castración. No es casual que siempre lo que aparece como partener del delirio, o la contraparte del delirio, es un saber incastrado. Por eso muchas veces tiende a ser lo religioso o lo extraterrestre, que es un saber que está más allá de todo el saber castrado que tiene cada uno. ¿Se entiende lo que estoy diciendo de esto? Sí, Eso sí. no es casual, es estructural. Por eso quiero que lo entiendan también, porque tienen que estudiarlo y acordarse de todo lo que estudiaron. Que la relación sea con Dios, o con lo extraterrestre, o con la CIA, la KGB, con Putin, es porque ese encarna ese otro encastrado. No es casualidad, no es una circunstancia o un accidente. Puede haber entre el yo ideal y el otro 4 variantes posibles de combinación entre el amor y el odio. La primera variante que vamos a ubicar, especular, es el otro me odia. El otro está acá y el otro me odia a mi lugar ideal. Si esa relación es la paranoia. El otro me odia. Si el otro me ama, va a armar un delirio que no es el paranoico, sino es el erotómano. Que no es el caso de Reber. El Reber arma un delirio paranoico, como también Dalí. El erotómano aparece en las hermanas Papin, si leen un poquito del trabajo que hacen los alumnos de Lacan, o en Loca de Amor, yo cité esta película, ¿no? Donde aparece el erotómano. El otro me ama. Es la otra lógica del delirio. ¿Sí? Podríamos ponerlo así. Así no. El otro me odia a mi yo ideal. Eso es paranoia. El otro me ama a mi yo ideal. Eso es erotomanía. ¿Qué variantes habría? ¿Qué otras 2 variantes habría? Que el yo ideal ame al otro. Exactamente. Yo ideal ama al otro. Y el yo ideal odia al otro. Exactamente. Esto va a construir 2 delirios distintos. El yo ideal ama al otro o a los otros como una multitud. Prácticamente es un otros como una multitud. Eso se llama megalomanía. Ahora voy a explicar cómo funciona esto. Y si yo odio al otro, ¿cómo se llamaría este delirio? Que es el delirio que nos falta. Celotipia. Celotipia, está, exactamente. En la psicosis, los delirios funcionan de a pares. El paranoico funciona con el megalómano. ¿Qué es el caso de Reber o el caso de Dalí? Es Reber donde Dios lo odiaba, lo perseguía, lo sodomizaba, lo abusaba. Obviamente que Fletching también estaba en esa secuencia. Era el perseguidor. Él construía
una redención amando a una generación de hombres, armando una nueva civilización. Y eso era un delirio megalómano. Donde Dalí decía, ocupo el lugar de uno que está muerto, y aparecía toda esa cosa con las moscas y estar muerto, y este lugar de la infancia donde él tenía que resistirse a ese lugar sin nominación, que está ocupado por un muerto, no por él, ¿no? Que hablaba en un momento de los dioses oscuros. Ese sentido de que lo odian porque en realidad aman a otro, él se redime claramente diciendo que era el mejor pintor de la historia flamenca. Es más, lo pone ahí y lo realiza. Estaba juntando plata para hacer el museo más grande de la humanidad, que iba a durar más de 1000 años. Iba a durar más de 1000 años. Fíjense si los delirios no son potentes. Porque el del museo es maravilloso. Si tienen alguna oportunidad de ir a Europa, no pierdan la oportunidad de ir a Cadaqués a ver el Museo de Dalí. Es impresionante. Googleenlo después porque es impresionante el museo que hizo. Y es un delirio megalómano. No se detiene. Construye un delirio como Reber, que va a parir una nueva generación de hombres. Yo amo a la multitud de otros, ¿no? Otro caso de megalomanía que se redime, Juana de Arco, por ejemplo, un famoso clásica en la historia. Eso funciona de a pares, y claramente en Reber funciona de a pares. Donde lo persiguen, él tiene que ubicar una salida explicativa para darle lugar a su existencia en la megalomanía. En el otro es donde el otro me ama a mí, y ahí me reconstituyo, aparece toda la celotipia de odiar a cualquiera que puede romper esa relación de pleno amor. Es decir, la celotipia funcionaría como en el paranoico y la erotomanía funcionaría como en la megalomanía en el paranoico. ¿Sí? Esto funciona así. Vean Loca de Amor, vean La Ceremonia también, la película de Chabrol que hablé otra vez, o también La Dama de Honor de Chabrol, que son películas muy interesantes. O lean el caso de las hermanas Papin, que es muy también. Me parecerá, si googlean, tienen un montón de información. En el sentido de que funciona la otra especularidad. ¿Alguna pregunta? No por ahora. Bueno. Yo tengo una, pero es sobre el caso Dora, que no me termina de cerrar. Pero bueno, no sé si viene el caso ahora. Déjalo para la primer clase luego de las vacaciones. Ahí vamos a recuperar todas las cuestiones que trabajamos en el primer cuatrimestre. Yo también quería preguntar algo de eso, así que bueno, la dejo. Bueno, dale. Ármenla yo quiero dedicar estas 2 clases a trabajar psicosis. Por lo menos lo que vean en las clases, porque ya son 4:30, así que lo que vean en las clases de YouTube y lo que trabajaron ustedes más o menos leyendo el texto de Reber. Bueno, antes de terminar, a ver, la holofrase, como decíamos, el intervalo o la lógica significante, la relación con la percepción está perdida. En el intervalo hay una lógica significante, porque cuando yo quiero saber
cuál es la verdad de lo que me representa, siempre veo que la verdad está perdida. ¿Qué es la verdad de lo que pasó? Cuando Freud preguntaba al paciente, a ver, ¿cuándo empezó esto? Iba a un punto donde la verdad, la primera percepción, lo que sintió, está perdido. En cambio, en la holofrase, esta idea de que el signo está pegado a la cosa, a lo que percibe, pero no tiene nexo significante. Eso es lo que llamamos neologismo. La holofrase es un neologismo. Es decir, es esta lógica del signo como una forma radical. No tiene nexo significante, porque todo nexo significante está construido sobre la pérdida de una referencia perceptual. ¿Se acuerdan que Lacan pone el significante arriba y el significado que está abajo en Saussure es una percepción? En realidad, en la neurosis la percepción está perdida. Si decíamos que está reprimida la percepción, queda ya inscrita en la cadena asociativa. Cuando yo me pregunto por el sentido de lo que siento, no tengo más que otra salida que armar una cadena significante. Esto es lo que llamamos sujeto del inconsciente. El que arma una cadena significante para interpretar esta X que sería el sentido de lo que percibe. Porque lo que percibe está perdido. ¿Se entiende? ¿Qué soy? ¿Cuál es la verdad originaria de lo que soy? Eso está perdido. ¿Sí? Por eso citaba ese texto del alumno de Lacan que decía, yo fracaso donde un paranoico triunfa. ¿Qué le pasa al paranoico? El significante no está ligado en su intuición paranoica a algo perdido, sino a una intuición verdadera. Aparece el sentido absoluto que arma un signo. Y ese signo es algo que se le impone. Ven que ahí la percepción y el significante están abrochados. Lacan llama al signo también, como holofrase, lo llama significante en lo real. Entonces ya no funciona como significante. Lo que las voces le dicen, lo que... Si ustedes leen el texto de Reber, van a ver como unas palabras rarísimas, ¿no? Las voces me dicen que cometí un homicidio. O dice, la familia Reber tienen tal familiar y también tienen un pariente que se llama Feuergott-Flesching, porque las voces me lo dicen. Como palabras que son como cascotes, piedras que no pueden cuestionar el que se le imponen y están abrochadas a un sentido. Son signos. Pero esas palabras no tienen explicación, porque la explicación emanaría de una pérdida del sentido perceptual para hacer la cadena significante. ¿Se entiende acá? Porque estoy explicando toda la teoría psicoanalítica que ustedes tienen que saber perfectamente para entender esto. Acá no hay sujeto del inconsciente, porque el sujeto es efecto de la cadena cuando esto está perdido, como dije recién. El sujeto es lo que representa un significante para otro, en tanto la percepción está perdida. Pero acá, en la intuición, en la holofrase, es pura percepción. Eso es un neologismo. La relación con lo real no es arbitraria como sería el signo de Saussure, sino es absolutamente necesaria. Claro, en el gráfico ese no estaría la barra en el medio, digamos. No, está la barra, pero como pura, ligado a pura percepción. Uh-huh.
Esa duermevela habla de él es eso. Es muy difícil de explicarlo porque no tiene argumentación. En realidad es lo que está excluido de toda argumentación. Este signo pero no tiene argumentación, está fuera de lo verdadero. ¿Y cómo usted es la mujer de Dios? No puedo preguntarle eso, porque está más allá de la argumentación. O a ver, ¿Dalí argumentó algo de lo que dijo? No, expuso lo que dijo. Claramente. Habla de la verdad de vivir en el útero de la madre, de los huevos fritos y de lo que sentía en ese útero. No tiene que argumentar nada. Eso no tiene virus de decir, no tiene que decir esto, ¿por qué esto es verdadero? No. Es la verdad. Está fuera de todo el orden. Por eso cuando ustedes escuchen a un paranoico la estructura de un discurso, existe este orden y después el otro. Hay como dos mundos. El mundo que articula esto y después el mundo del resto. Si alguien ha hecho como acompañante terapéutico, es una experiencia muy interesante como acompañante. Ver ¿En su mismo discurso, Néstor? Hay como dos cosas. Ah. Si vos trabajás trabajaste con algún paranoico, con un erotómano, hay un mundo donde te explico todos los seres, si vos podés escucharlo y estás ahí, o después después está el mundo que hablamos siempre, pero si yo digo, nada, usted es una buena persona, José, usted me escucha y yo sé que usted me está entendiendo, y vos sabés, José, que esto, en realidad esto del virus está conectado con algo que vos sabés que, porque vos entendés que somos dos extraterrestres nosotros dos, ¿no? Sí. Es decir, vos estás invitado, pero no siempre estás invitado, eso también es la estrategia del que escucha, de entrar en ese otro mundo. Hay dos mundos. Este mundo que está cruzado en el esquema lambda de la neurosis y el trabajo del analista con el neurótico, acá está totalmente separado. Hay un mundo de las semejanzas, y después hay un mundo de lo que estamos conectados con el signo. Sí, por eso Reber habla de que hay personas que son almas probadas, almas que están en conexión con ese lenguaje superior. Además, Reber dice que es otro lenguaje, literalmente. La lengua fundamental. Reber dice, y es algo brillante ahí en ese aspecto, y Lacan no trabaja totalmente eso, que hay otro lenguaje. Este lenguaje, Reber le da un nombre, lengua fundamental. Después, los otros, el resto habla el alemán. Es el alemán común y corriente. Pero hay alguien que está en conexión. Esto no lo puedo explicar claramente porque tienen que leer, insisto, esto hay que leerlo en Reber y después en la práctica lo van a encontrar. Ese otro universo de lo que están en relación al signo y lo que están en relación a esas palabras que están ahí en lo público. Pero esa verdad no está en conexión con la verdad. Eso iba a decir que en el ámbito neurótico es como que estamos todos en un consenso arbitrario de las palabras. En cambio, el psicótico no necesita presentarse y justificarse ante el otro. El paranoico o el erotómano, sí. No simplemente dice que él es eso y listo. No hay capacidad de conmover o de dar. Sí. Pero está en la cuestión imaginaria, es decir, no todos están en la cuestión imaginaria. Claro, pero no. Eso es importante que ustedes vean que Reber divide lo que puede tener acceso a esta relación imaginaria, como él, y lo que no, lo que están afuera. Claro, por eso Flechig vendría a ser el invitado. El invitado de una manera muy paranoica. Claro, y por eso cuando. Podemos ser invitados como personaje, como Flechig, como un personaje, o podemos ser invitados como testigos. Claro, la esposa sería parte del testigo. Del testigo. Pero Flechig queda enganchado
como un personaje perseguidor. Claro, es lo que me acuerdo que decías cuando estábamos cursando, de que es muy difícil para ahí como analista trabajar esta diferencia y no quedar como el perseguidor si hacemos una intervención complicada o que apunte a eso del A núcleo cuestionar el delirante. sentido. Claro. Sí, a cuestionar el sentido. Les recomiendo que lean, porque tenemos una clase, la página 52-53 del seminario 3. Ahí Cusi está preguntando. Dale, decí las páginas, si no me olvido. Que dice 52-53. La página 52-53, Lacan trabaja las dos lógicas del neologismo. Una es la intuición como un significante que ordena la relación especular, o la fórmula, que es el significante de uno trae el otro, el significante en lo real, todos signos, pero que no se ordenan en uno, están totalmente fragmentarios. Ahí Lacan trabaja las dos que vamos a trabajar en la próxima. La intuición como el polo metafórico, como la intuición es un signo que ordena todo lo demás. En la fórmula hay una cascada, una infinidad de signos, pero que no ordenan uno. Y está el polo esquizofrénico y la fragmentación. A ver qué decía José. No sé, Cusi, si lo querés decir. Sí, ahí prendí el micrófono. Que esa separación de esos dos discursos, Néstor, de esos dos mundos, uno que es normalmente habilitado y el otro no, si tiene esa separación que ver o relación con lo esquizo. No, lo esquizo es... Lo esquizo es hacia adentro. Lo esquizo sería la fragmentación del propio cuerpo y el propio discurso. Es decir, cuando veamos el polo metonímico, vamos a ver que lo esquizo es fragmentación del esquema corporal de todo el cuerpo. Como decíamos hoy, le entran un montón de percepciones pero sin ordenarla. Y eso desordena el lenguaje y el esquema del cuerpo. ¿Sí? Hasta puede desprenderse algo del cuerpo sin dolor. Está muy loco, ¿no? Cuando alguien está en un estado de desorden total, puede hasta cercenarse parte del cuerpo, como Van Gogh, y mandarlo como una carta, intentando significar algo ahí. En el Rever, no. El orden del cuerpo se unifica. Usted, yo en YouTube, y tienen el texto de Freud, cuando trabaja, por ejemplo, la unificación que significa la relación del cuerpo con Dios, por ejemplo, en el milagro de la defecación, donde explica cómo Dios entra y ordena su cuerpo, saca la caca, la mete, ahí explica toda la cuestión moral de todo eso, de todos los mandatos. Eso unifica el cuerpo. Lo que quiero decir que en el discurso del paranoico o lorotómano hay un mundo que reconoce y habita el signo y un mundo que está fuera de eso. ¿Sí? Estos mundos no se cruzan. En el neurótico, estos mundos pueden cruzarse. Y ahí aparece el fenómeno de la transferencia, ¿no? Porque el mundo que al paranoico le aparece como algo totalmente vivo, en el neurótico, ese mundo vivo queda muerto e inscripto en el inconsciente. Por eso Freud ubica que para que se inscriba el inconsciente tiene que morir el padre, el otro originario. El padre muerto se inscribe como yo ideal, ideal del yo, super yo. El otro está muerto. En la paranoia el otro no está muerto, está vívido. No es un resto inconsciente. Tengan en cuenta, acá Freud trabaja desde Totem y Tabú, donde trabaja la cuestión de la muerte del otro, comerlo, eso es toda la construcción simbólica del otro, la introyección de la ley. Acá, en la psicosis, no hay introyección de la ley, no hay super yo. El otro está vivo, por eso el otro es un dios caprichoso, sodomizador, es un dios totémico.
es el Dios que era dueño de todos los goces. Como Freud explica en el mito de la horda primitiva, claramente lo ve en el Rever. ¿Cómo es la relación con ese Dios perseguidor? Es un Dios totémico, porque no está castrado. Si se castra, se muere y se come y queda como un resto significante. Que ese resto significante en la neurosis de vez en cuando aparece proyectado sobre el otro. Y me enamoro, lo odio, lo que llamamos transferencia. Acá no hay ese efecto interrumpido de intervalos con el otro. No, acá el otro no está reprimido y aparece como una presencia delirante donde uno puede ser testigo de eso o cuestionarlo y quedar como ese personaje perseguidor, como le pasa a Fletching. Pero ese no está muerto, está vivo. Es decir, lo especular no cae bajo la represión. ¿Alguna otra pregunta? Sí, me quedé ahí. ¿Por eso el padre muerto es de eficacia simbólica? Sí. Y o sea, no habría un asesinato del otro. No habría manera de que yo lo mate. No, porque ya está muerto. Pero no en el simbólico, sino en la psicosis. En el especular no habría manera de que yo mate al otro. O lo podés matar, como ahí trabajaríamos la idea de que lo podrías matar en lo real. No te cura eso, pero te puede tranquilizar. Sí, de un digerido. Eso justo iba... Perdón, justo iba a preguntar, Néstor, lo real, ¿dónde queda lo real en esa estructura? Lo real como registro. ¿En dónde? En el psicótico. Se le presenta constantemente y el delirio lo tiene que articular. La psicosis tiene dos formas de estabilización: armando un delirio o haciendo un pasaje al acto. Además que yo para explicar eso tienen que entender primero todo esto. Aproveché lo que no entendía para no entender más. Te metiste en una complicada. Bueno, la psicosis, claro. No es complicada. Además que hay que estudiar para llegar a otros pasos. Puede que alguien se estabilice. Si vos podés empezar a ver casos de psicosis, va a ver que en muchos casos hay un asesinato o un pasaje al acto. Muchas veces. Alguien se brotó y hizo algo. Hoy nombré a uno, Luis Althusser. Se brotó y mató a la mujer. Hoy nombré otro. En un momento de brote, se brota de gango, se corta la oreja y se tranquiliza. Pero para entender eso, primero tengo que entender todo esto. Cómo muchas veces puede armarse o un delirio o hacerse un pasaje al acto que estabiliza. Pero bueno, pero primero tenemos que entender una cosa de otra. Muchas veces en notas del diario puede ser hay gente que ha hecho pasaje al acto y están brotados y se estabilizaron con el pasaje al acto. Hay muchos pasajes a actos psicóticos. Yo nombré dos, pero hay varios más en la historia. El caso de las hermanas Papin hacen un pasaje al acto, matan a la patrona y se estabilizan, se curan, se vuelven a la normalidad. Le recomendé la película La Ceremonia, vean la película La Ceremonia, porque en La Ceremonia y creo en Dama de Honor también hay un pasaje al acto que estabiliza. Como en un punto... Pero bueno, pero primero tienen que entender todo esto para entender eso. María José pregunta si la estabilización del pasaje al acto... A ver, María José, ¿qué preguntaste? ¿Esa estabilización es precaria? Entiendo. Esa estabilización que logra con el pasaje al acto es precaria hasta tanto vuelve a ser insoportable. Sí, es precaria, siempre es precaria. El tema es que yo a otros años, cuando de la materia anual,
trabajaba un caso de pasaje al acto. Que un peón mata a su patrón. Lo mata. Porque el patrón lo lleva a un lugar donde dice determinadas cosas que lo brotan. Él lo mata y se estabiliza. Y, a ver, el caso de Althusser es muy importante para leer, pero el punto de brote aparece una radical especularidad en muchos casos, y matar al otro o hacer algo con su propio cuerpo. Yo acuerdo de un ayudante que era Beto González, Velázquez. Él trabajaba, cuando hablaba en pasaje al acto, un paciente de Roballo que le había sacado los ojos al padre. Es decir, le aparece una idea que es totalmente radical y le saca los ojos y él se tranquiliza. Y se tranquiliza. Hasta que hubiera algo que vuelva a tocarlo forcluido. ¿Sí? Podría haber Schreber, en vez de armar un delirio sobre Friedrich, matarlo. Y si lo mata, se tranquiliza. No tiene perseguidor, nada. Pero si algo sucede nuevamente que lo convoca al lugar paterno, se va a brotar de vuelta. En ese sentido sí es precaria. Sí, hay dos vías. O hacer el pasaje al acto o armar un delirio que ahí ubica a Schreber como enviado del dios perseguidor, que lo sodomiza, que... ¿Se entiende? Por eso es muy peligroso trabajar con la psicosis si alguien se pone en el lugar de cuestionar el sentido del signo. No pocas veces hay intentos de asesinato en un hospital psiquiátrico. Y pregunta también María José si el pasaje al acto siempre es matar al otro. Sí, es desaparición del otro, o de sí mismo. Menos, a ver, la película Psicosis no es casual que aparezca el Hitchcock cuando hace el guión, agarra una crónica policial. Sí, hay algo que en lo especular es insoportable, como ustedes ven. Un paranoico, la relación con el partener en el paranoico es insoportable. Puede armar un delirio que intente articular una salida a esa cuestión especular o directamente matarlo. Claro, yo entiendo porque no hay cierto sostén simbólico en la agresión imaginaria. Exactamente. Esto, Augusto marca algo claramente que aparece en el Estadio del Espejo en Lacan. Si no hay una salida por la inscripción simbólica, aparece la agresividad imaginaria. Claro, y esa sería la lucha a muerte. Exactamente. Todo lo tenemos, ¿eh? ¿Cuántas veces quisimos matar a gente? Millones de veces. ¿Y por qué no lo matamos? Todos los días, un ratito. Obviamente, todos los días queremos matar a alguien. Pero porque hay algo que es la culpa, y la inscripción de ese padre simbólico que me genera culpa, o las consecuencias de eso, no haríamos ese pasaje al acto. Pero ahí no está articulado el padre muerto. En realidad, los hermanos comen al padre en el sentido totémico para no matarse entre ellos. Porque si todos matan al padre en el mito freudiano para no ocupar el lugar de él. Porque si no se matan, si no lo matan al padre, tarde o temprano, ellos se van a matar para ocupar el lugar de ese padre sodomizador y dueño de todas las mujeres. Es decir, el padre muerto funciona como límite para nuestras pasiones. A ver, vos, José, también estás lucubrando sobre este paciente, pero podés lucubrar, mirá las películas, pero en realidad sí, no hay algo que pueda interpretar eso que se me impone. Como voz del super yo, como ideal del yo, como culpa. No hay culpa ahí. No hay nada que pueda interpretar eso. Entonces, cuando me encuentro con eso radical, que es insoportable, si vos lees Schreber, es insoportable la relación con Dios. Si por ahí podría haber matado a alguien, si Flesching era Dios encarnado en Flesching, un día podía y lo mata. Y tú así de hacerlo, seguramente. ¿Mm? Hay una salida de la especularidad que podría ser matarlo.
un pasaje al acto, punto. Y sucede, si ustedes leen la historia del caso de brote psicótico, está nomenclado en el derecho penal. Brotes que matan a alguien. En Psicópata Americano, creo, en todos los delirios que tiene el vago, está matando a los que compiten con él, sí, sí. Exactamente. En esa radical especularidad tiene que excluir al otro. Pero bueno, nosotros trabajamos fundamentalmente la salida que el delirio intenta armar como un sostén en ese espejo, sin que ese espejo tenga el pasaje al acto que es disolutorio del espejo. ¿Tá? El pasaje al acto es romper el espejo para que eso no me persiga insoportablemente. El delirio intenta, vamos a decir, una convivencia con el espejo, nada más que es delirante, para decirlo así. El delirio es un intento simbólico, totalmente especular con lo imaginario, porque lo simbólico ahí no tiene recurso de la falta, sino es para sostener la relación, especular, sin ser tragado por eso, sin ser resolutoria, sin entrar en esa agresividad originaria del espejo, como trabaja Lacan, que es el origen de la agresividad. Si ustedes leen el estadio y el espejo de Lacan, lo que está en los escritos, Lacan claramente lo dice porque lo trabaja en la psicosis. Si no hay una inscripción de la castración, nos encontramos con una radical especularidad. Ahí la agresividad es absoluta. Sí, entra lo que nos salva. Sí, dale, ver. Entra la lógica del yo o el otro. La lógica animal. Sí, no es animal. Es yo y el otro. La lucha a muerte por puro prestigio sería. Claro. De pura existencia. Nada más que el yo y el otro. ¿Es porque hay un solo lugar para que ocupen dos? Claro. Sí, porque en realidad no son dos, son uno solo. No son dos, son uno solo. En ese lugar del espejo, de la absoluta alienación, no son dos, son uno solo. En realidad, mata al otro, pero el otro que está en él. O se mata él para matar al otro. ¿Ven que estoy hablando también de qué cosa acá? De la melancolía. De la melancolía. Exactamente. La melancolía en ese sentido es la misma lógica de la psicosis. Creo que en clínica Roberto había dicho que la melancolía era algo, no me acuerdo bien cómo era la comparación, pero era como la megalomanía al duelo, no me acuerdo bien cómo había dicho. A ver, la melancolía se ubica sin delirio, pero es una misma cuestión estructural. Es especular. En el suicidio, en realidad se está matando al otro, que no está separado de mi yo. ¿No? En realidad, todo suicidio es un asesinato en la melancolía. Es matar al otro que soy yo. No puedo separarme de eso. Y lo mato, pero me mato a mí mismo. Esto es muy loco, pero es la lógica especular. Lo que está en juego es el deseo del otro, ¿no? En esa lógica especular, ¿o no? Sí, pero ese deseo del otro no está castrado. Entonces no es deseo. Sí, es abrumador. Es abrumador. Es demanda. Es pura demanda. La paranoia es pura demanda. Tengan en cuenta que cuando hablamos de deseo del otro, el deseo del otro siempre se presenta como castrado, como un enigma. Si no está ubicado como un enigma castrado, es pura demanda. Sí, también cifrado me suena como cifrado, claro. En el rever. Como más divertido. No es más divertido. Sí, claro, bueno, pero es más divertido que abrumador, seguro, pero tampoco es. Preguntale a Rever si era divertido. Claro, no, pero. No era nada divertido. También encontrarse con el deseo del otro genera, creo que es más fácil que genere cierta
diversión en algún momento y después volverse un poco más insoportable a que sea directamente abrumador y es que esto en de una realidad pura demanda. encontrarse con el deseo del otro es encontrarse con un silencio. Encontrarse con el deseo del otro es encontrarse con un silencio. La mejor ejemplo de esto está en la Biblia. Es el sermón del desierto. Cuando Cristo va al desierto y dice, Dios, ¿por qué mandas esto? ¿Por qué estoy condenado a esto? Y Dios no contesta. El deseo del otro es un silencio, es un punto donde yo no puedo argumentar. Acá, en esta cuestión especular, no hay vacío. No hay deseo. En realidad hay una imposición como estabilización, pero que tiene una salida insoportable. Schreber le dice, Dios le dice lo que es. ¿Sí? En el punto ahí no hay un deseo del otro, en el sentido como pregunta. Claro, no hay un más allá de la demanda, digamos. No hay más allá. Por eso la cosa se vuelve signo ahí. Y justamente por eso es insoportable, porque de última, bueno, si hay un más allá de la demanda, entonces no es tan penetrante, por así decir. Claro, y se constituye la metáfora. Como hay un más allá de la demanda, no sé qué es esto, entonces hay metáforas del deseo del otro. Cuando hablamos de deseo del otro, siempre ubicamos que hay metáforas. Porque como hay un silencio, después del silencio, ¿qué hay? Y bueno, palabras que pueden reflejar de alguna manera esa imposibilidad. En la relación especular no hay deseo. En la melancolía no hay ningún deseo, sino al contrario, hay la presencia inevitable de la demanda del otro. No hay metáfora. La única metáfora es que mi propio cuerpo, que se ofrece en un pasaje al acto. Pero bueno. Por eso quiero ahí trabajar conceptos que son muy importantes. Tengan en cuenta que el deseo es efecto de la castración. Y el deseo es un punto de intervalo. Por eso el concepto de intervalo. Que ya la palabra no puede nominar la cosa. Entonces, si hay un punto donde el otro está castrado, existe una cadena que intenta decir eso que no puede ser dicho. Pero acá no hay inscripción de la castración del otro, entonces aparece el deseo como una forma totalmente excluida y aparece la demanda bajo la forma de la paranoia o la erotomanía, y esos pares opositivos que son la celotipia en la erotomanía y la paranoia en la megalomanía en la paranoia. Una última pregunta. Más que preguntas, yo me acuerdo que en la secundaria, mientras te leo, Cusi dice, el propio cuerpo como ofrecimiento de metáfora me manda a pensar unos años. Me acuerdo que mi profe de música nos hacía escuchar 4 minutos 33 segundos, no me acuerdo quién es el que lo hace ahora. Cuando dijiste esto de vacío me acordé, me fui a eso, a decir, bueno, no te podemos responder y vos tampoco tenés una respuesta, pero escuchar los murmullos del silencio, como si fuesen estas cosas que intentan darle contenido al delirio. Es como que el murmullo ese vendría a ser la respuesta al silencio, que es insoportable. Sí, nada más que fíjate cómo el silencio opera. En la paranoia aparece una voz certera en el silencio, que nomina si no quedo esquizofrénico, si no puedo ensayo cosas que no articulan. En el neurótico, donde el otro hace un silencio, por eso te resulta insoportable escuchar un silencio. Si uno va a análisis o se encuentra con alguien, un silencio es insoportable. ¿Por qué? Porque uno empieza automáticamente a llenarlo con material. No es que el analista tenga que estar todo el tiempo en silencio, pero es muy importante que ubique momentos de silencio donde el otro mueva todo eso que tiene en la cabecita, asocie libremente e intente llenarlo con ese material que le retorna.
Porque el silencio es el llamado del deseo, en el sentido de que el otro no conteste y bueno, inventa algo. Por eso el silencio es insoportable. Porque en algún punto ese vacío me convoca a que yo invente algo con mi inconsciente, con mi deseo inconsciente. ¿Se entiende lo que estoy planteando? Por eso también es muy importante el silencio en la clave de... Si alguien hace el análisis, no digo que el analista esté todo el tiempo en silencio porque es un pelotudo, pero sí es muy importante que en determinados momentos el análisis invoque ese silencio donde uno espera que el analista diga quién soy. ¿no? Sí, ahí, o que te mande a la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Sí, totalmente. Y voy a empezar a laburar. ¿Qué quiso decir? ¿Qué me quiere hacer? ¿Qué? El corte es tan estruendoso como el silencio. Exactamente, exactamente. Y el análisis funciona así. Donde yo me encuentro con la castración del otro. Entonces tengo que laburar. Digamos, donde uno pide demanda, pide que lo demanden, se puede responder con un silencio. Sí, sí. Pero eso es también la estrategia del analista. ¿eh? Hacer silencio siempre nos sirve. También muchas veces, marco esto porque muchas veces se pensaba que el analista tiene que estar mudo. No, no. Pero si el analista sabe usar exactamente esto, en el punto donde el otro muestra su castración, hace que uno labure. En cambio, acá en la paranoia o una psicosis, o puede ser que ese silencio no pueda ser llenado con nada y quede en un estado de extravío absoluto, o se llena pero con algo completo, que ya no precisa de la sanción del otro, sino parece algo que se le impone. Bueno, nos vemos la próxima. Miren traten de ver todas las clases de YouTube, así cerramos un poco con el esquema entre esquizofrenia y paranoia. En el campo de la psicosis a ver si lo podemos ordenar un poquito con esto de el polo metonímico y el polo metafórico. ¿Está? Dale, genial, Néstor. Muchas gracias. Buena semana. Igualmente. Gracias. Adiós.